quiero hablar de algo que me llama mucho la atención. Apenas se bajó del avión que lo trajo extraditado desde España el 17 de julio pasado, el exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya, acusado de diversos delitos relacionados con los casos de la constructora brasileña Odebrecht y de la compra de la planta chatarra de agronitrogenados, pues apenas se bajó el avión, fue internado en el lujoso Hospital Ángeles del Pedregal, dizque porque presentaba síntomas de anemia y problemas en el esófago. Días después fue dado de alta y como las acusaciones que lanzó contra otros exfuncionarios priistas y panistas no fueron acompañadas de suficientes pruebas, la Fiscalía General solicitó en julio del año pasado a un juez federal un periodo de 6 meses para concluir sus investigaciones, que ya están por terminar si es que no acabaron. El juez aceptó y mientras se cumplía el plazo envió a Lozoya a su casa con un brazalete electrónico y con el compromiso de que cada 15 días acudiera a firmar al juzgado para constatar que no había huido, como ya lo hizo en 2019 cuando se fugó a Europa. Pese a ese antecedente de que fue un prófugo de la justicia, el señor Lozoya nunca ha comparecido personalmente. Se ha reportado con el juez de forma virtual. Algo que la verdad, ¿para qué lo extraditábamos? Porque lo podría haber hecho desde sus lujosos departamentos en Múnich, en Nueva York, o una casa en donde estaba viviendo en Ginebra, allá en Suiza, porque ahora lo hace desde una lujosa casa que tiene en el Pedregal de San Ángel. Aquí viene lo curioso, que apenas se bajó ayer del avión, que también lo trajo extraditado desde España, el magnate Alonso Ancira Elizondo, exdueño de Altos Hornos de México, ya acusado de lavado de dinero derivado de la venta de la planta agronitrogenados a Pemex, cuando la dirigía Emilio Lozoya, pues apenas se bajó del avión, pues sufrió una descompensación hipoglucémica, porque es diabético. Sin embargo, a diferencia del funcionario, el empresario no fue remitido al lujoso hospital, sino que tuvo que pasar la noche en una ambulancia y bajo custodia policíaca. Número uno, me llama mucho la atención cómo estas personas que se dan la gran vida y de que antes que los arresten son muy sanos, apenas se bajan del avión, se enferman. Eso me llama la atención, número uno. Pero después, ahora vamos a ver si el juez también le da el beneficio de la duda y lo manda a su casa para que desde ahí enfrente el proceso que se sigue en su contra. Se dice que la residencia en donde pasa sus días el exdirector general de Pemex, bebiendo vino pese a su padecimiento esofágico, fue adquirida con del dinero que le dejaron los negocios turbios de los que se le acusa. También con ese dinero dicen que compró las casas que tiene en Europa. Ancira aparentemente tenía mucho dinero antes de venderle a Pemex en $273 millones la planta chatarra de agronitrogenados que apenas valía, según el presidente Andrés Manuel López Obrador, no más de 50 millones, pero que por instrucciones de José Manuel Carrera Panizzo, el entonces director de PMI Comercio Internacional, una subsidiaria de Pemex, esta fue evaluada por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, pues como si las instalaciones llevaran 14 años funcionando, cuando en realidad llevaban ese tiempo abandonadas y oxidándose. Parece increíble, pero ya pasaron poco más de 7 años desde que se realizó esta compraventa tan impugnada y apenas empieza un proceso que seguramente va a tomar mucho tiempo y que al terminar, si juzgamos por otros casos en la historia de México, probablemente resulte que nadie es culpable, porque Ancira y Lozoya están acusados de fraude, pero no de ser tarugos. ¿Cuántos casos? El Bester Gordillo se echó cuántos años en la cárcel y a la hora de la hora era más inocente que la paloma que voló arriba de la cabeza de la Virgen María durante la Inmaculada Concepción. ¿Y qué decir de Raúl Salinas? ¿Se acuerdan? Raúl Salinas de Gortari. Se pasó no sé cuántos años en la cárcel y salió igual como la paloma, la que bajó del cielo cuando bautizaron a Jesús, cuando lo bautizó Juan Bautista. Es increíble, es la historia mexicana. Eduardo, fíjate que a nivel nacional y en el mundo en general, siempre la percepción sobre impunidad en México es muy alta. Cuando les preguntas sobre temas de inseguridad, de corrupción y de impunidad,
pues es muy alta. Pero tú estás mencionando gente que ya estuvo en la cárcel por alguna razón y las dejan libre porque no integran bien el expediente. Pero ¿cuántos no hay que se sabe que cometieron un delito y que no pagan, ¿no? O sea, la impunidad en México es altísima. Bueno, si no tienes mucha lana, seguramente te vas a ir al bote. Sí, pero si tienes lana y muy buenos contactos, lo más seguro, bueno, que te la pase en tu casa del Pedregal o a ver qué le pasa a Ancira. Sí, Lila. Bueno, y también hay que tomar en cuenta, Eduardo, por otro lado, que cuando hay el interés suficiente se puede también pedir que sea una completa exoneración como lo fue con el general Cienfuegos, ¿no? Entonces, ahí también vemos preferencias en cuanto a cuándo aceleran un caso, cuándo exoneran a alguien, cuándo meten a alguien a la cárcel y cuándo alguien queda libre. Pues es la justicia la mexicana, Guillermo. Pues dentro de esa justicia la mexicana, donde no es pareja o es peculiar o es bajo contentillo, simplemente de estos casos podemos ver, uno le duele el esófago y de inmediato se va al hospital de lujo, me imagino que con cargo al erario. El otro se quedó ahí sufriendo en la ambulancia y hay otros que nada más se van al bote aunque se estén infartando. Depende de un interés, depende de... Como siempre, porque en México la justicia no es ciega. Está bien, tiene una vista de 20/20. Daniel Valle. Bueno, decía mi santa madre, que sí era santa, piensa mal y acertarás. Eso decimos todos de nuestras madres. Sí, por supuesto, así que tuve que estar ad hoc, ¿verdad? Entonces, todas las administraciones han tenido a quienes les van a descargar su furia y su rabia. Y ha sido selectiva siempre la justicia que hemos visto. Entonces, no se nos hace raro que ahora ya sea el segundo caso, lo que es repetitivo. Los anteriores habían tenido uno, no más de eso. Pero, caramba, Raúl Salinas le agarraron 5 pasaportes falsos y aún así salió sin ningún delito que perseguir. ¿Cuántas cuentas a Elvester? ¿Cuántos cargos a un American Express que nunca pudo justificar el dinero? Así es. Entonces, ahora sí tenemos, la actual administración tiene a su chivo expiatorio, por así decirlo, Rosario Robles, que es la que está ahí, tal vez por delitos no tan demostrables o impugnables como los que se les pueda cargar a ellos. Ella está presa porque tal vez cometió los delitos. Pero exacto. Ella traicionó al PRD, traicionó a López Obrador y algo peor, el peor delito, creo que el círculo más profundo del infierno de Dante está reservado para los traidores. Por supuesto. A ver, Lila. Eduardo, y también yo creo que aquí nos damos cuenta rápidamente que el combate a la corrupción tiene que ir más allá del discurso, ¿no? Que realmente tiene que cambiar la impunidad, que tiene que haber un Estado de Derecho y que tiene que haber una justicia que, como bien dijo Daniel, no sea selectiva. Sí, porque nos anunciaron hace unos días que fueron cesados no sé cuántos agentes del Instituto Nacional de Migración allá en Ciudad Camargo. Bien, fueron cesados. Y el caso está turnado al Ministerio Público. También está muy bien. Pero ¿cuántos realmente van a ser acusados? ¿En cuántos casos tiene las pruebas, la evidencia, la Fiscalía para presentarlas ante un juez? Porque las fiscalías no tienen dinero, los ministerios públicos ganan muy poco, ya hay mucha corrupción en el sistema de procuración de justicia en México. Sobre eso habló hoy la secretaria de Gobernación y va a valer la pena mucho hacer un análisis de lo que pasó hoy en la mañana. Mensajes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.